Bienvenidos al podcast Transforma. Un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado que estoy seguro que por lo menos la gran mayoría de ustedes tienen algo de ellos en su casa. Mauricio Coronado, bienvenido Mauricio. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Mauricio Coronado es licenciado en Administración de Empresas por el TEC y obtuvo el título de posgrado del Programa de Alta Dirección de Empresas, el AD2, por el IPADE. Actualmente es codirector general de Coflex. Durante su trayectoria ha ocupado puestos estratégicos en el área comercial de esta empresa, ocupando desde 1998 la dirección comercial. De 2002 a 2012 fue consejero de Comce Noreste y a partir de ese año fue nombrado presidente justamente de este organismo y director general de Coflex. Mauricio implementó el programa de exportación de Coflex en países del Caribe, Centro y Suramérica y ha coordinado también la participación de esta empresa en ferias internacionales en Latinoamérica y certificaciones como ISO 9001 del área comercial. Coflex es una empresa mexicana líder en fabricación y comercialización de productos innovadores para plomería, ya con más de 25 años de trayectoria y con presencia en 20 países del mundo, ni más ni menos. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte aquí porque es genuino que la gran mayoría de las casas aquí en Monterrey, en México, tienen por lo menos un producto de Coflex y además la historia de emprendimiento que te tocó vivir de primera mano en esta empresa y su crecimiento, de verdad va a ser una plática de alto valor. Así es, una historia muy bonita que les va a encantar, ahí la vamos a ir platicando poco a poco, Jorge. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Mauricio Coronado? Muy bien, pues mira, soy casado, 3 hijos, ya graduados los 3, mi hija está a punto de casarse. El hermano número 4 de 6, somos una de 7, perdón, somos una familia grande. Grande, sí. Tengo 3 hermanos mayores, 3 menores. Eres el de medio. Quedé el sándwich, por eso estoy traumado, dicen. Oye, y bueno, yo creo que lo primero que podría decir, me considero emprendedor, a lo mejor no muchísimo, pero emprendedor. Yo desde joven, yo creo que desde los 12 años, empecé con inquietudes de vender cosas de comerciante. Todo lo que te imagines vendí yo, a veces solo, a veces con mis hermanos o algunos amigos. Perros, pescados, bolsas, cassettes. Entonces traía yo la inquietud de emprender. Ya graduado, empecé un negocio de ropa casual para dama. Y un buen día como que me llegó una inspiración, uno de mis hermanos, Alberto, empezó el negocio con papá y yo vi oportunidad de apoyar, como que tuve la visión de lo que podíamos hacer con Coflex y un buen día le dije a papá, oye, ¿cómo ves si me voy a trabajar contigo? Y ahí empezó la historia, algo muy bonito. Coflex está ya por cumplir 35 años, yo tengo 30 en Coflex y entonces me considero pues emprendedor, sumamente ordenado. De alguna manera también me gusta ser muy simple en las cosas. Yo creo que eso es algo que me ha ayudado mucho. Básicamente, Jorge. A mí se me hace muy interesante esta historia que comentas del emprendimiento porque vemos empresas muy consolidadas en el estado, en México, que tienen muchos años de su fundación. Y Coflex, a pesar de que ya tiene muy buenos años en el mercado, ha sido una historia de emprendimiento donde tanto el papá, que es el fundador, como los hijos igualmente participaron en este proceso de fundación y además de consolidación. ¿Cómo ha sido vivir esta historia de emprendimiento? ¿Cómo empezaron? Sí, fíjate que la historia de Coflex es muy bonita porque, como te decía, empezamos... el negocio empieza en 1996 con una, digamos, enfoque de exportación básicamente. Maquilábamos la manguera con la que hacíamos nuestros conectores flexibles para Estados Unidos y en 1989, por eso ya vamos a cumplir 35 años, cambiamos de estrategia. Dijimos, queremos hacer un producto para el mercado
nacional y un producto ya terminado, no que estuviéramos maquilando. Entonces empieza Coflex fabricando los alimentadores, conectores flexibles, que de hecho el nombre se quedó genérico. Tú pides en una ferretería un Coflex y te pueden surtir algún producto de la competencia. Se vino el crecimiento y bueno, la historia se escribió muy bonita. Actualmente, bueno, en aquel entonces yo creo que era un taller, empezamos literalmente con un taller de 25 personas y actualmente ya somos más de 1,000 colaboradores. Wow. En aquel entonces yo creo que empezamos con 15, 20 productos, ahorita tenemos más de 1,000 productos en el catálogo, enfocado en productos para Latinoamérica, productos para México, obviamente. Entonces ha sido, pues 35 años, se dicen rápido, ha sido una historia larga, pero lo que hemos hecho ha sido muy bueno, porque hay empresas que tienen muchos años más y pues no están donde estamos, ¿verdad? Entonces, claro, ha sido una historia muy, muy bonita. ¿A qué crees que se deban algunos elementos que hayan logrado que Coflex sea lo que es el día de hoy? Tocas uno importante y hago doble clic en el tema de la internacionalización. Ustedes de origen ya exportaban los productos, luego voltearon hacia dentro del mercado nacional por lo que nos comentas, pero ¿dónde vieron la oportunidad? ¿Cómo apostaron al crecimiento? ¿Fue una decisión estratégica? ¿Palparon el mercado? ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso? Sí. Fíjate que te decía, Coflex empezó exportando, pero luego ya nos concentramos en el mercado nacional. La exportación vino después. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a ir platicando ahorita, pero empezamos con un producto innovador. Yo creo que eso fue, y de hecho nuestro eslogan mucho tiempo fue Coflex Innovación en Plomería. Empezamos con un producto innovador que el dolor, fíjate, el plomero batallaba para instalar las soluciones anteriores, que eran conexiones rígidas. Podían ser de cobre o podrían ser de fierro o algún otro material, ¿verdad? Pero unas u otras eran rígidas y luego fallaban. Entonces, como que el cliente, que es el dueño de la casa, de alguna manera lo apreció, pero el que más apreció nuestro producto y que es nuestro principal cliente ahorita es el plomero. Entonces, bueno, el crecimiento se fue dando, fuimos complementando la línea con el tiempo de 15, 20 productos, de ser una empresa de solo vender conectores flexibles y llaves de control. Ahorita ya somos una solución, o sea, tú como plomero tienes todo lo necesario para instalar y dar mantenimiento a una instalación en una casa, un lavabo, un sanitario, un fregadero, etcétera. Últimamente ya nos estamos metiendo en temas más de construcción. Tenemos tubería de agua, de gas, pero en los inicios así fue. Un producto innovador que se fue complementando, donde nos ganamos al plomero. Y se me hace sumamente interesante que hayan detectado al final quién es su cliente potencial. O sea, porque muchos pensaríamos de que, no, pues el que tiene la casa o el usuario es el... Pero ustedes detectaron muy bien que el plomero era quien tenían que vender el producto. ¿En qué momento detectaron eso? Y la pregunta sería, ¿cómo se dieron cuenta y cómo cambió eso a partir de ahí su modelo de negocios? Sí, muy bueno. Bueno, en nuestras etapas que voy a mencionar más al rato, hubo un momento en que empezamos con pues todo el tema de gestión, ¿verdad? Y nos asesoramos con la metodología DICES, y ahí fue donde nos dimos nosotros cuenta, porque nosotros le llamábamos cliente al distribuidor, y que nuestro cliente el distribuidor. Y entendimos en ese momento que nuestro cliente era el plomero. Básicamente la construcción de alguna manera también, pero nos cambió el switch y dijimos, ahora el aliado estratégico que nosotros tenemos es el distribuidor y juntos vamos a llegar al mercado. Y el primer mandato que tuvimos en aquel entonces es poner en todas las ferreterías del país nuestros productos. Esa fue la señal que nos dio nuestro padre, don Jesús. Y
bueno, se hizo una labor padrísima en el mercado. Ahorita yo podría decirte que una de las, pues digamos, fortalezas más importantes de Coflex es su estructura comercial. O sea, todo ese brazo, así le llamo yo, ese músculo comercial que se tiene. Y eso fue en gran parte tu expertise, ¿no? Lo que has desarrollado tú desde el área comercial. Sí, exactamente. Pues mira, ya hablando un poco de cómo nos organizamos la familia y todo, empezamos mi padre, Eduardo, mi hermano y yo, y bueno, se fueron sumando los hermanos, pero muy enfocado yo en el mercado, muy enfocado Eduardo en el producto. Entonces llevamos esa dinámica, ¿verdad? Fíjate, justamente esa es una de las preguntas más interesantes que yo tengo, que es este modelo de codirección. O sea, en tu opinión, ¿cómo es la dinámica de una empresa familiar en materia de control? ¿Y qué recomendaciones también le darías a otros empresarios, empresarias o emprendedores que funcionan con la familia, o sea, que trabajan con su familia? ¿Cómo llevar este modelo armónico, este modelo de crecimiento? Sí. ¿Cómo funciona la codirección en Coflex? Sí. Pues mira, así empezamos. Yo creo que ese es, si tú ahorita dices, oye, quiero empezar, un negocio que ya se tiene, hacer un modelo de codirección, yo no sé si sea muy fácil o no. Así empezamos. Entonces, primero, confianza y respeto mutuo, que ese es uno de los valores que hemos tenido, ¿verdad? Y intuitivamente nos dimos cuenta que yo tenía unas fortalezas, mi padre otras, mis hermanos otras, entonces cada quien enfocado en algo que pueda hacer bien. Una buena coordinación, realmente me llama la atención y yo lo podría decir de esta manera, en ocasiones hasta casi telepáticos, la manera como nos comunicábamos y como tomábamos las decisiones. Y bueno, yo creo que los valores, el entender que queríamos un enfoque al mercado, muchas cosas coincidíamos en los 3 o los 4 hermanos que estábamos. Entonces, así empezamos, mucho respeto, mucha confianza. No es algo fácil, pero mucha comunicación también, ¿verdad? Claro. ¿Cómo son actualmente las juntas que tienen este modelo de codirección? ¿Y qué recomendaciones tú podrías darnos de tu experiencia para poder hacer reuniones efectivas, respeto a los colaboradores, por ejemplo, en las áreas, determinación de roles y oportunidades? ¿Cómo es en la práctica, digamos, estas reuniones estratégicas o de dirección, por ejemplo, que tienes actualmente con tu hermano? Sí. Pues mira, en uno de los hitos, ¿verdad?, que ahorita me gustaría platicar un poco de eso, fue hace más o menos en el 2010, 2011, donde nosotros adoptamos la metodología que te comentaba de ADICES. Y realmente ha sido una transformación, lo efectivo que ha sido las juntas. O sea, el principio de esta metodología es que la energía se enfoque al mercado y que le dediques muy poco tiempo a la gestión. Entonces, sesiones de planeación estratégica, sesiones para encontrar, resolver oportunidades. Es un método que yo recomiendo que los empresarios chicos, medianos, le echen un ojo, ¿verdad? Que aprendan de eso, de cómo llevar juntas, de cómo tener sus planeaciones, etcétera. ¿Qué otros hitos, además de esta adopción de metodología, han hecho que Coflex hoy sea líder en el mercado? Sí, pues mira, empezamos, yo creo que tenemos 4 hitos así importantes, ¿verdad? Y para mí hay una recomendación muy buena, que muchas veces tú encuentras un camino después de haber tenido cierto fracaso, ¿verdad? Okay. Nosotros empezamos como industriales, fabricábamos, llegó la oportunidad, la historia de cómo llegó la maquinaria, la tecnología a nuestras manos, pues es una historia muy larga, ¿verdad? Pero nos consideramos industriales, entonces nosotros salimos al mercado a buscar
a un mayorista o a una empresa grande que nos ayudara a comercializar los productos que nosotros estábamos fabricando. Y yo siempre he dicho que muchas veces de un fracaso vienen oportunidades. Entonces, fue donde iniciamos con ese no de esa empresa, fue cuando iniciamos armar la estructura comercial. Ahorita, como te decía, esa es una de las fortalezas de Coflex. Tenemos, yo creo que 90 personas aquí en México en el mercado, bien ordenado, ¿verdad? Esa es otra de las características que tenemos. Somos bien obsesivos en el tema de estructura, de descripciones de puesto, organización, que puedo ampliar más al rato ese tema. Entonces viene esa etapa de crecimiento comercial, ¿verdad? Empezamos con representantes de ventas, luego ya fuimos contratando vendedores, y luego en Latinoamérica tenemos una estructura, yo creo que unos 25 entre representantes y vendedores nuestros. Y luego, para mí, otro hito importante fue pues una especie de crisis. Bueno, no una especie de crisis, la crisis que tuvimos en el 94, donde nosotros nos damos cuenta que el mercado mexicano venía para abajo. De hecho, lo que nosotros vendíamos, vamos a decir, el tequilazo ese, ¿te acuerdas? Tú eras muy joven, pero fue en el 94, en diciembre, a finales de diciembre, donde el dólar se fue de 3 a 4.50. Para marzo del año siguiente, o abril, acabando la Semana Santa, si nosotros vendíamos 10 unidades, ahí estábamos vendiendo 5, la mitad. Oh, wow. Entonces hubo un momento en el que dijimos, bien, y luego intereses altos, y sí, entonces nos dieron una señal a exportar. Entonces el segundo hito viene con eso, la crisis, que empieza la exportación, ¿verdad? Que es algo que le ha dado a Coflex mucha, pues somos, no sé, nos gusta mucho la diversificación. Yo creo que es otro de nuestros pilares, ¿verdad? La diversificación. Y siempre puro sentido común, ¿verdad? No ponga todos los huevos en la misma canasta. Claro. Entonces, diversificados en productos, diversificados en mercados. Luego, que parece que no, pero en 1998 a mí siempre me ha gustado mucho el tema de enfoque, de posicionamiento. Entonces nuestra empresa se llamaba Industrial de Mangueras Reforzadas SASB. Un chorizote. Sí. Y luego, el nickname era Aimar y el producto era Coflex. Entonces ya el mercado nos empezaba a decir el Coflex de Aimar, el Coflex de Industrial de Mangueras. Entonces, un buen día yo fui con papá y le dije, oye, ¿te gusta mucho el nombre ese que le pusimos a la empresa al principio? Sí, hijo, pues ya está, el nombre de la empresa y todo. Pues a partir del próximo mes va a ser Coflex SASB y se acabó. Entonces fue un hecho importante. Y yo creo que el cuarto, hay muchos más que podríamos mencionar, pero yo creo que el cuarto fue el inicio de la metodología de gestión de ADICES, donde empezamos ya a ordenar. Ya habíamos trabajado mucho en mercado, ya habíamos trabajado mucho en producto, y sí nos dábamos cuenta, esta metodología te da un diagnóstico donde te ubica en el ciclo, así como el ciclo de la vida de un producto o de una persona, con ciertas características que te da la metodología. Tú puedes decir, no, pues tiene su nombre, ¿verdad? Pero estamos como tipo adolescentes. Entonces, y esa es otra de las recomendaciones que yo quiero dar, las acciones, la energía que tú tienes que poner en la empresa, no es lo mismo cuando estás empezando, cuando vas a la mitad. O sea, insisto, es puro sentido común, porque tú tienes que empezar una empresa produciendo, en caso que sea industrial, produciendo y vendiendo. Claro. Y luego tiene que haber un momento en el que ya tienes que empezar a meter administraciones, controles, etcétera. Entonces, la metodología nos ordenó, nos puso mucha eficiencia, eficacia también, enfoque y todo. Y el último, que fue hace poco, traíamos nosotros la inquietud, ya venía
todo eso del tema del propósito, eso, sentíamos que culturalmente teníamos valores, teníamos mucho culturalmente, pero con la relación que empezamos con el movimiento de capitalismo consciente nos transformó un poco, y estamos en el proceso, estamos viviendo, digamos, ese cuarto hecho importante en Coflex, el trabajar en una cultura, en la definición de un propósito, ¿verdad? Fíjate que se me hacen muy interesantes estos hitos que marcas. Y quisiera como darle doble clic a algunos, porque siento que muchos de nosotros que podemos estar escuchando ese capítulo estamos a lo mejor en esa etapa y que creo que podemos sacar muchas pepitas de oro de consejos que nos puedas dar. El primero de ellos es relacionado con el mercado o el equipo comercial. ¿Qué recomendaciones nos darías para poder generar un buen equipo comercial? Entiéndase uno, no solamente es detectar buenos vendedores, sino también cómo los participas en la estructura de pagos, de comisiones, cómo los mantienes en tu equipo, cómo fortaleces esa estructura. Sí, pues mira, primero que nada, tener un orden en la estrategia, en la definición, porque yo creo que muchos problemas vienen. Yo siempre he hecho la analogía aunque no soy experto, pero me gusta ver el fútbol, de tú como director técnico, pues tienes que tener un orden en el campo, ¿verdad? Yo creo que muchos de los problemas de los empresarios empieza ahí. O sea, empiezan porque no tienen una buena definición de su estructura. Tú tienes que tener una estructura bien hecha donde entiendas que no va a estar chocando con este otro. Haz de cuenta que tú pusiste en el campo a dos a jugar en la misma área, o pusiste muchos delanteros y no muchos defensas, entonces bien estructurado. Bueno, obviamente los perfiles, te tienes que definir la estructura, la cajita, nosotros así le llamamos, y que sea la persona correcta, ¿verdad? Y enfocado al área comercial, pues hicimos eso, hicimos una división del país, bien ordenada. En aquel entonces eran zonas y territorios. Entonces el reto que nosotros teníamos era poner un vendedor en cada una de esas zonas o de esos territorios. Y siempre bien al pendiente de que ese vendedor no estuviera atacando o metiéndose, ¿verdad? Al terreno o sea, evitar esos conflictos. Okay. Yo no sé si venga el caso, pero algo que nos ha funcionado mucho también, una disciplina, somos muy disciplinados en la política de precios, porque muchas veces una mala definición, el no ser estrictos en una política de precios te trae muchos problemas en el mercado, muchos problemas con los vendedores. Entonces, yo el otro día hacía una reflexión que cuando tú a una persona porque fíjate, hay el concepto de empoderar, la gente hay que empoderarla, pero luego a mí me cayó el 20 de que a veces hay que desempoderarla, porque si yo te digo a ti, el descuento máximo que tú puedes dar es con esta cantidad, o sea, ya no te dejo flexibilidad. Tú ya vas a estar bien enfocado a hacer y no a estar haciendo acciones que te de alguna manera que causen problema en el mercado. Claro. Entonces, políticas claras, bien estrictas. O sea, si yo diseño una política donde el máximo descuento es yo estoy tranquilo, porque muchas veces pues empiezan con el vendedor, luego con el gerente y el cliente siempre trata de sacar las mayores ventajas. Claro. Entonces, a mí me hablan, me dicen algo, no, pues ahí está la política, yo no puedo dar más. Entonces, crear políticas que te desempoderen. Sí. No sé si me seguiste. Sí, está buenísimo. De esa manera ya no te metes en conflictos de que siempre traten de buscar a un nivel más arriba y justamente con ese desempoderamiento empoderas al vendedor como el canal que debe de ser. Exactamente, sí. Sí, de y acuerdo. pierdes mucha energía. Acuérdate que nosotros, una de las cosas que te decía es la energía debe estar enfocada a estar creando, desarrollando, bien enfocado al cliente. El rato
voy a hablar un poco más del enfoque, pero yo creo que es una de las recomendaciones que yo doy. Tienes que estar enfocado. Muchos empresarios caen en la tentación, así digo yo, de querer hacer todo. Cuando tú quieres hacer todo, a veces menos es más. Ese es uno de los dichos que traigo yo últimamente. El segundo de los puntos de estos hitos que quisiera hacerle doble clic es el tema de la exportación después de la crisis. Y fíjate que una de las constantes que hemos visto a lo largo de estos capítulos es que justamente un hito importante de crecimiento de una empresa pequeña, mediana y sobre todo de una mediana consolidada o grande es justamente explorar mercados extranjeros. Es el proceso de internacionalización. ¿Cómo empezaron a exportar esos primeros contactos con compradores, con proveedores, con gente de a lo mejor no sé dónde empezaron a exportar? ¿Cómo fue ese proceso y qué recomendaciones darías a aquellos que nos escuchan que quieren empezar a exportar sus productos? Sí. Pues mira, ahorita está mucho el tema del nearshoring y todo eso. Uh-huh. Y yo creo que uno de los, vamos a decir, paradigmas que hemos traído, sobre todo los empresarios pequeños, medianos, es que nuestro único mercado es Estados Unidos, Canadá. O sea, volteamos para el norte. Sí. Y una recomendación, y que fue lo que nosotros hicimos, digo, sin menospreciar a Estados Unidos, el mercado más importante, pero es bien difícil exportar a Estados Unidos, bien difícil, con muchos riesgos. Nuestro producto tiene cierto grado de probabilidad de falla y tú sabes cómo está todo el tema de la liability y todo eso. Entonces, nosotros empezamos exportando a Latinoamérica. Okay. Ese junio de 1995, una misión comercial que Bancomext o no sé cuál hacía, nos subimos con ellos, porque de repente tú dices Centro y Sudamérica y yo cuando me dijeron hay que exportar a Centro y Sudamérica, de cuenta que cerré los ojos, vi oscuro, ¿no? Y no sé nada. ¿Y por dónde empiezo? ¿Cómo será? Entonces nos fuimos con Bancomext y ahí agarramos el hilo. Empezamos con representantes. Hay que recordar que yo por eso insisto mucho y esa es una recomendación. No pensemos solo en Estados Unidos, vamos a pensar en el sur del continente. Y lo que te iba a decir es, hay que recordar que Centroamérica los países centroamericanos son países que casi todo lo exportan, o sea, tienen poca industria. Entonces hay una base o una, digamos, de representantes. Entonces, tú empezar a vender con un representante en el principio es bueno porque puedes crecer rápido y sin mucho gasto. No es lo mismo llegar, poner una estructura, una oficina. Claro. Y luego decir, tengo que llegar al punto de equilibrio, etc. Empiezas con un representante, cero gasto, pagas una comisión. Luego ya eso se va haciendo ineficiente, pero esa es una recomendación que yo doy. Encuentren los mercados, no le tengan miedo de viajar solos, acompañados con alguna asociación que puedan ir. Y fíjate que los mexicanos somos bienvenidos en Centroamérica. Somos bueno, en Sudamérica en general, somos como el hermano mayor, entonces nos respetan mucho. Hay muchas oportunidades, puedes diversificar. Claro. La misma geografía de que ya está segmentado muchos países, bueno, una estrategia para Panamá, para Costa Rica, para Honduras. Entonces, volteen a ver a Latinoamérica con representantes. Es una buena recomendación que yo puedo dar a los empresarios. Bueno, hay que acabarnos México. México es un país muy grande y yo siempre dije, si tú ya vendes en el sureste, ya es el primer paso para exportar, porque sí, hay que recordar que hay que enfocar y conocer, palpar, entender las culturas. Y lo ves desde no es lo mismo la cultura comercial, industrial de Ciudad de México, de Guadalajara, de los estados del Bajío, toda la zona fronteriza. O sea, yo no sé, si tú me preguntas, yo dividiría México en 6 o 7 diferentes culturas. Entonces, entendiendo los mercados mexicanos, estando en México, es el primer, en todo el territorio, ¿verdad? Si eres una empresa regiomontana, estando en todo el territorio, son los primeros pasos para entender cómo empezar a exportar.
Fíjate qué pepita de oro nos das, porque yo coincido contigo y digo, a veces estamos tan cerrados que nos queremos concentrar en el mercado local, que ya está muy bien atendido, pero hay muchos estados de la República que necesitan ese producto, ese servicio que pueda dar el emprendedor, con mayor tecnología, a lo mejor con mejor precio, etcétera. Entonces, a mí se me hace de extremo valor este consejo. Me gustaría preguntarte algo que yo detecté en el desayuno empresarial que tuvimos, el honor de tenerte ahí en la comisión de jóvenes, que mostraste dentro de tu exposición como un sentido muy humano de liderazgo en Coflex. O sea, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué concentrarnos tanto en la persona? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo llegaste a darte cuenta que era importante? Porque al ser industriales muchas veces, pues dejas un poquito a la persona, te concentras en producto o proceso, ¿no? ¿A qué se dio esto? Sí, pues yo creo que es nuestro ADN, ¿verdad? Primero que nada, mucho gusto para haberme invitado, que el día disfruté mucho. Nos daba para 2 horas ese desayuno, pero lo podemos repetir. Claro. Oye, y es para que ese desayuno puedan escuchar el valor más gente, ¿verdad? Que exactamente. Ahí presentes. Pues mira, nosotros venimos de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Siempre lo dice David Noel Ramírez, la cultura del esfuerzo. Entonces, yo creo que ese sentido humano viene desde la casa, obviamente, de mi padre, que por cierto acaba de fallecer hace 4 meses, lo perdimos. Sí. Nos dejó mucho don Jesús y bueno, estamos siguiendo su legado. Venía de ahí, yo creo que venía de ahí. La cultura regiomontana, no es por nada, es padrísima porque yo creo que la base es esa, la humildad, el respeto, el trabajo, ¿verdad? Hay de todos, sin duda. Entonces viene de la casa. Nosotros luego empezamos con capitalismo consciente y nos dimos cuenta que muchos de los conceptos que se manejaban, que ahorita te puedo platicar de ellos, venían de los lineamientos de la educación que nos dieron primero de niños, de jóvenes. Muchos dichos yo tengo de mamá, ¿verdad? De cuenta, para mí uno básico que dices tú, parece muy trillado, pero él trata como te gustaría que te tratara. Eso es otra pepita, como dices tú. Sí. Y luego alguien me lo perfeccionó y me dijo, trata a los demás como te gustaría que trataran a tu hijo, ¿verdad? Entonces, son cosas muy básicas, ¿verdad? Y todo eso fue evolucionando hasta ahora que empezamos con capitalismo consciente, nos dio la inquietud de definir nuestro propósito. Y ahí vienen. Fíjate, te voy a aprovechar que estamos hablando del propósito. Pensamos que iba a ser algo más difícil y no. Se hicieron entrevistas a directivos y luego creo que a 160 colaboradores. Y las 2 palabras que salieron que más mencionaba la gente eran la excelencia y el sentido humano. Sí, que eso es lo que tú me estás hablando ahorita. Sí. Ya se veía, o sea, ya estaba en nuestro ADN. Y yo les decía, o decíamos, porque ese tema de la cultura, tú puedes decir, no, pues no existe la cultura en mi familia o en mi empresa. Es mentira, las culturas existen en la región, en Monterrey. La cultura regiomontana existe, la cultura de tu familia, de tu empresa existe. Entonces nosotros lo que hicimos fue, vamos a darle una estudiada a todos los elementos. Lo que no nos gustó de la cultura, vamos a tratar de irlo quitando, y lo que más nos guste, vamos a fortalecerlo. Las 2 palabras que salieron ahí fue la excelencia y el sentido humano. Y en eso se basó nuestro propósito. Sí. Y el propósito ahorita de Coflex es ese, transformar la vida de las personas, creando valor. A mí me gusta mucho eso. O sea, hay que crear valor. Tú cuando estés emprendiendo algo tienes que crear un valor, diferénciate, enfócate en algo que sea diferente, porque luego estás yo digo dando palos de ciego, ¿verdad? Entonces, transformar la vida de las personas creando valor con excelencia y sentido humano. Así. Y una de las cosas, hay mucho que hablar del movimiento de capitalismo consciente, pero una de las cosas básicas que dice ahí, bueno, tu cultura sin duda, pero que tienes que estar al pendiente de todos tus stakeholders. Y era algo que nosotros veíamos mucho desde el principio,
que papá nos lo inculcaba. Simplemente, Jorge, el hacer un producto que funcione de la manera correcta. Dices tú, oye, pues eso sentido común, mucha gente no lo hace. Claro. Están haciendo productos que no funcionan bien. Que nosotros decimos, cada uno de los 1000 productos que está en nuestro catálogo, no todos son innovaciones, porque nuestro músculo de innovación ha funcionado mucho, tenemos varias patentes, pero que cada producto tenga un cariñito, una buena presentación, un buen... Y es por eso que el plomero está completamente enganchado con Coflex, claro. ¿verdad? Si pudieras regresar el tiempo un poquito a esta etapa de emprendimiento, decías al principio algo que creo que es muy cierto. O sea, cuando está la empresa pequeña iniciando, pues hay que producir y vender y concentrarse ahí. La parte de definición de propósito, ¿ves que, o sea, tú pudieras visualizar que hubiera beneficiado a Coflex en el desarrollo o que lo están desarrollando en el momento idóneo? Para ver si como emprendedores le dedicamos, en tu opinión, más tiempo a la definición del propósito o nos aguantamos tantito a consolidarnos y que hay un momento ideal para hacerlo. Sí, muy buena pregunta. Definitivamente que ayuda a la definición de un propósito, pero tiene que ser a su tiempo. Lo que sí tú tienes que hacer es empezar con un producto, con un servicio que verdaderamente genere valor, ¿verdad? Que sea honesto, que entiendas en el ecosistema en el que estás participando qué parte aporta y si lo que está aportando es lo correcto, ¿verdad? Entonces, porque yo lo decía el otro día, tú no puedes estar pensando en un propósito que ya de transformar y todo, si traes broncas de ventas, si traes broncas de producción, bueno, esas siempre van a existir, ¿verdad? Que traes muchos problemas financieros, entonces las empresas es como los niños, ¿verdad? Tienen sus problemas de niños que tienen que ir evolucionando, pero yo sí creo que la definición ya así tal cual del propósito lo puedes traer ya, pero tiene que ser a su tiempo, Están en una industria, como nos comentabas, difícil, una industria competida, cada vez con más innovación, con más jugadores en el mercado. Partiendo de esto, ¿en qué pilares se está enfocando Coflex para mantenerse como ese jugador relevante en el mercado? Sí. Pues de alguna manera ya los mencioné, ¿verdad? Tenemos un ADN industrial que no podemos dejar. Yo creo que esa dualidad del ADN industrial comercial son dos pilares muy, muy importantes. Productos que generen valor, que hagan algo en las instalaciones, que estén bien hechos, ¿verdad? Entonces, el pilar industrial sin duda nos tiene como uno de ellos. El comercial es otro pilar que nos ha ayudado muchísimo. La eficiencia en la gestión, que ya lo mencioné con la metodología de DICES, o sea, tienes que asegurarte, insisto, esto es en un momento del ciclo de vida de la empresa, porque si tú dices, oye, voy a empezar una empresa y quiero tenerla bien administrada, no va a jalar, ¿verdad? Y aprovecho este momento para comentarte, Jorge, que una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado mucho es el entender tu perfil y la recomendación es que debes de complementarte. Vamos a suponer que tú emprendiste algo, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender, oye, soy sumamente emprendedor. Tienes que complementarte, socio, o lo que tú quieras, con alguien que sea un buen administrador. Por eso muchas empresas fracasan, porque el emprendedor nunca se juntó, nunca armó un equipo, ¿verdad? Se quedó solo, pensó que emprendiendo iba el negocio a funcionar y hay un momento, yo lo veo como etapas, o sea, y no las tienes que definir muy claras, pero oye, ahorita siento que debe ser una etapa, vamos a llamarla de consolidación, ¿verdad? Hemos hecho mucho, ahorita hay que consolidar. Sí. Entonces, bueno, yo tengo que contratar. Haz de cuenta cuando nosotros dijimos, ahorita se me ocurre, hay que empezar con ISO 9000.
Pues imagínate que hubiéramos empezado, hice 9,000 en vez de estar vendiendo, produciendo. ¿Sí me explico? Entonces, tener ese feeling, ¿dónde vas poniendo la energía? Que de alguna manera lo dije hace rato. Y el enfoque, que era lo que comentabas. Sí. Fíjate que este punto se me hace muy interesante. Tú tuviste, obviamente, la oportunidad de poder complementarte con características de tu familia propiamente, de tu papá, de tus hermanos que estuvieron involucrados en el negocio y, por supuesto, las tuyas. Pero siento que este ejercicio requiere de mucha introspección y de entrar, digamos ahora sí que a nosotros mismos y mover aguas o pantanos que a lo mejor nos pueden asustar y darnos cuenta a lo mejor que nuestro emprendimiento no va a tener el crecimiento que estamos esperando o a darnos cuenta de que no somos buenos en eso que creíamos. ¿Qué recomendaciones darías a nosotros jóvenes que te estamos escuchando para poder mover esas aguas y no sentir miedo a lo que nos podamos encontrar? Bueno, pues no sé, está difícil esa respuesta, pero yo una recomendación que doy muy, muy seguido es el tema del enfoque, ya lo dije ahorita, ¿verdad? Yo creo que el pecado que cometemos muchos es querer hacer todo y demás, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta, nosotros podríamos tener ahorita el triple de productos y pensamos que con eso podemos hacer más y no, ¿verdad? Entonces enfócate en mercados. Otro concepto, otra recomendación que yo doy que lo aprendimos con la teoría de restricciones de Eli Goldratt, fue la de la segmentación. Esta novela del libro La Meta, no sé si lo has leído, si no lo han leído, lo recomiendo. ¿La Meta? Así así tal cual se llama. Hubo La Meta y luego siguió con No fue la suerte. Y autor, Eli Goldratt, así le llamó su teoría de restricciones. Yo nunca me hice experto en eso, de la teoría de restricciones. Pero fue una metodología de la teoría de restricciones donde él aplicaba mucho el sentido común, igual que en todas las que hemos estado, ¿verdad? Pero la recomendación que para mí me ayudó mucho fue la de segmentar. A mí me ayudó mucho eso. O sea, cuando tú segmentas, y fíjate, él concluyó diciendo esto: empresarios, segmenten sus mercados, no sus recursos. Porque muchas veces caemos en la tentación de segmentar los recursos. ¿Qué es segmentar los recursos? Decir, ya tengo mi bodega de distribución de aquí, de allá, y entonces estás segmentando tu recurso. O la planta especializada en esto y la planta especializada en esto otro. Entonces estás dividiéndote. Entonces, la recomendación que nos dejó esa metodología fue algo buenísimo, la de segmenta los mercados, no los recursos. ¿Y qué segmentar los mercados? Bueno, está relacionado a ese dicho que dice divide y triunfarás, ¿verdad? Porque tú te enfrentas a un mercado de repente, oye, ¿cómo me como este mercado? Pero entonces dices, bueno, el mercado de la construcción, el mercado de reposición, de mantenimiento. Luego, ¿cómo lo ataco? Bueno, con este tipo de distribuidores. Entonces ya segmentaste los distribuidores, segmentaste los clientes, segmentaste los países, segmentaste los productos para este fin, agua, gas, Entonces esa es una... Y bueno, yo doy la recomendación, cada quien tenga la inteligencia de poder o saber segmentar bien su negocio, ¿verdad? Fíjate qué buena recomendación. Poner los recursos adecuados. Porque no hay peor engaño que tú pretendas hacer algo. Oye, es que yo quiero, vamos a ponerlo muy fácil, yo quiero exportar a Costa Rica, pero no pongo recursos para exportar allá, entonces te estás engañando. Entonces tienes que definir lo que quieres hacer y los recursos adecuados para hacerlo, que muchas veces nos pela eso también. Claro. Me gustaría preguntarte sobre el tema de la incorporación de productos nuevos o de otros emprendimientos en la cadena de valor de las medianas o grandes. ¿Cómo ves tú las oportunidades que hay, por ejemplo, ahorita a lo mejor en Coflex, de incorporar productos o servicios complementarios a su red de proveeduría?
y no solamente en Coflex, sino en otras empresas con las que tú tienes contacto o te ha tocado relacionarte, para que nosotros detectemos las oportunidades para poder incorporarnos a la cadena de valor? Pues mira, yo siempre he dicho que hay que estar volteando a ver los mercados, porque también ese es un problema que se tiene. Estamos muy enfocados en nuestro negocio, en la gestión y todo, y no te enfocas en el mercado. Yo creo que volteando a ver a tus clientes, no hay mejor manera de buscar oportunidades, y esa es una dinámica que a mí me encanta el concepto que le llaman la mejora continua. Yo no lo entendía al principio, de qué es la mejora continua, y no es nada más que estar recibiendo oportunidades del mercado y capitalizarlas, ¿verdad? Y las oportunidades vienen de cosas que hiciste mal, ¿verdad? Una queja, yo siempre he dicho, para mí las quejas y las sugerencias son los mismos. Entonces, tener un buen sistema de administrarlo, tener bien claro los inputs que estás recibiendo y usarlos como materia prima. Yo el otro día me atreví a decir que soy muy bañado, pero y verdaderamente lo digo de corazón. Para mí las quejas y las sugerencias y todo lo que viene del mercado son bendiciones. Y así las debemos, porque fíjate, tú cuando te pones en una actitud, en lo personal o en la empresa, de no recibir bien una recomendación, una llamada de atención que te dan, te cierras, te frustra, ¿verdad? Pero hay un momento en el que te puede cambiar el switch y decir, oye, venga, denme más, ¿verdad? Que estamos fallando en esto, que estamos fallando en lo otro. Eso en el caso de cosas que te llegan. Y bueno, salir a buscar, ¿verdad? Salir a buscar a tus clientes, claro, qué más necesitas. Y no caer en la tentación de querer hacer todo, ¿verdad? Hay que especializarnos. Por eso yo insisto mucho en el famoso enfoque, ¿no? Sí, esa es la palabra clave que yo me llevo de aquí. Y creo que es un grandísimo aprendizaje, porque efectivamente como que nos queremos aborazar y probar de todo, y porque también existe ciertas metodologías o gente que comparte puntos de vista de que ve, prueba y entonces haz de todo, o sea, y que la verdad, o sea, lo recibo con mucho impacto, y a mí me sirve mucho el enfoque. Ese es el grandísimo consejo que yo me llevo de aquí. Fíjate, yo lo digo de esta manera. Muchas respuestas se encuentran en el no. Es más, tú cuando vas a definir una estrategia, Jorge, lo que tienes que definir es qué es lo que no vas a hacer. Checa bien eso y así es. Fíjate. ¿Sí? No lo que voy a hacer, bueno, obviamente, pero no voy a hacer esto. Porque, insisto, si tú quieres hacer todo, o esto lo voy a hacer este año y este lo voy a hacer el otro, ¿verdad? Pero la estrategia, y así lo dice uno de los autores que leo, ahorita no me acuerdo quién, pero la estrategia es encontrar los nos y tenerla bien clara, claro, y ser bien firmes, porque luego, haz de cuenta que esto no fue tanto estrategia, pero nosotros vivimos una época que sigue, pero en el pasado fue más grave, donde venían muchos competidores. Nosotros éramos una pyme, ¿verdad? Y de repente empresas más grandes empezaban a meter nuestros productos, y nosotros fuimos firmes en nuestra política de precios y firmes en nuestra calidad. Porque si nosotros hubiéramos caído en la tentación de irnos a bajar la calidad del producto, Coflex no sería lo que es ahorita. Claro. ¿Sí me explico? Porque ya te hubieras parecido a todos, ¿verdad? Ya no hay forma de diferenciarte. Fíjate, hay un concepto que me gusta mucho, que también puede, no sé si sea pepito o no, pero venga. El posicionamiento. Para mí, esa palabra también hay que encontrarle mucho. Y luego alguien me dijo por ahí, tú no puedes estar, me dijo, el posicionamiento es una carretera de mínimo 2 carriles. Puede ser de 3 o de 4 o de 5. ¿Qué significa eso? Que si tú no estás comparándote con alguien, no te puedes posicionar. Entonces, de repente nosotros encontramos un posicionamiento, y el posicionamiento lo tienes, te guste o no. O sea, tú te paras al lado de un pelado de 2 metros, eres el chaparro,
y te paraste al lado de un chaparro, eres el alto, Sí, ¿verdad? claro, aunque midas 1.80, Exactamente. Entonces, nosotros encontramos nuestro posicionamiento en un momento de la vida de Coflex que nos gustó. Oye, el mercado está diciendo que somos de buena calidad y que nosotros... Ahí. Vamos a afinarle, Entonces, busca qué posicionamiento te está dando el mercado. Si te gusta, afínalo. Si no te gusta, trata de moverlo un poquito. ¿Sabes que no me gusta mucho esto? Entonces, encontremos algo también en el posicionamiento. Buenísimo. Sí. Mauricio, la verdad es que veo mucho valor en este capítulo, pero no me quiero perder la oportunidad de hacerte la pregunta tradicional que tenemos nosotros al cierre de los podcasts. Échale. Que es, ¿cuál es el consejo o experiencia que ha cambiado tu vida y que quisieras compartir con nosotros? Uno y uno. Venga. Uno en lo personal y uno como empresario. ¿Qué te parece? Va, me late. Fíjate que uno que me gustó mucho, que yo creo que engloba mucho lo que estoy diciendo. Leí, yo creo que fue hace 15 años. Yo leía a Horacio Marchán, no sé, lo vi que es Horacio Marchán. Él escribía, antes escribía todas las semanas, todos los viernes, ¿verdad? Marketer se llama su columna en el norte. Okay. Y ese día pone, el viernes en la mañana me levanto, yo siempre ansioso, así era, a leer qué puso el Marketer, Horacio Marchán, y decía, prohibido competir. Yo, chinga, ¿cómo está eso? No está fácil, sí. ¿Verdad? Entonces, me ayudó mucho eso y muchas de las cosas salieron de ahí. ¿Qué significa prohibido competir? Te lleva a muchos análisis. Número uno, que tienes tú que crear tu propuesta de valor tuya enfocado en un mercado, ¿verdad? Cometemos el error muchas veces de estar volteando a ver a la competencia, ¿verdad? Y tú caes en la tentación de quererlos imitar, ¿verdad? Pero yo creo que esa es una buena recomendación. Enfócate en tu mercado. Yo tengo una máxima que dice, definitivamente como stakeholder, a la competencia hay que respetarla. Entonces, están en el ecosistema, existen, pues yo soy competidor de ellos de nosotros. Entonces, a la competencia hay que respetarla, pero hay que verla de reojo. Eso es lo que yo digo. O sea, tienes que estar bien enfocado en el mercado. Y no caigamos en la tentación de estar volteando mucho a ver a la competencia. Te distrae. De repente, en nuestra industria, y debe pasarle mucho input de la competencia, mucho input. Yo le digo, párame tantito. Pásenme input del mercado, oportunidades que nosotros podamos capitalizar, donde tengamos fortalezas. Es que el competidor fulanito de tal da 90 días de crédito. Esa es su estrategia. Nosotros no estamos... Porque luego tú quieres reaccionar haciendo lo mismo. Claro, y a lo mejor no es lo tuyo. No es lo tuyo. Yo les decía a los vendedores, porque ahorita ya no me desean con eso. Dar crédito es saludar con sombrero ajeno. Porque estás agarrando el dinero de los financieros. O sea, los créditos, si nos vamos un poquito por ahí, es el tiempo en el que tú como distribuidor tienes que tener para gestionar el pago, ¿verdad? Tú a mí me podrías pedir mucho crédito como distribuidor si te diera muy mal servicio. Es que no me surte, yo tengo que mantener un inventario muy alto. Entonces, si tú das un buen servicio, un tiempo de entrega claro, definido, no tienes por qué dar mucho crédito. Entonces, a la competencia hay que respetarla, pero hay que verla de reojo, enfocados en el mercado. Y una recomendación, no sé, hace muchos años a mí me cayó el 20 de estudiar temas de inteligencia emocional, que últimamente se ha puesto más de moda. Una de las partes que conforman la inteligencia emocional es la empatía. Ahorita hablan mucho de la empatía. Pero hay que ser inteligentes emocionalmente. Entonces esa es otra recomendación que yo doy, ¿verdad? Buenísimo. Complemento siempre los peces en la tierra, ser agradecidos.
en una fórmula perfecta. Si tú amaneces agradeciéndole a Dios, a la vida, a lo que tú quieras, a los compañeros, a todo, a los clientes. Yo había un momento en la historia de Coflex que no se me va a olvidar. Cada pedido que recibíamos yo lo agradecía. O sea, lo veía no como un milagro, ¿verdad? Pero yo decía, oye, otro pedido más, otro pedido más. Entonces hay que ser agradecidos. Esa es la última recomendación que doy, Jorge. Mauricio, nos vamos con altísimo grado de información para reflexionar y estoy seguro que también la gente que nos escucha se lleva muchas pepitas, sobre todo también en el tema del enfoque. ¿Cómo pudiéramos contactarte en dado caso de que por ahí nos surjan algunas dudas, que queramos conocer un poco más de Coflex? Sí, claro. Pues mira, yo estoy ahí en LinkedIn. Ahorita estaba investigando cómo estoy dado de alta y estoy como Mauricio Coronado. Entonces, cualquier cosa que quieran, yo no posteo mucho, pero sí estoy ahí viendo. Te llegan los mensajes. Llegan los mensajes, claro, los mensajes directos los veo. Entonces, a la orden, y me da muchísimo gusto, siempre con la intención de aportar, ¿verdad? Yo digo con el corazón en la mano, lo que yo comenté aquí, si sirve para uno de los empresarios, ya valió la pena esta entrevista, Jorge. Vas a ver que sí, por lo menos aquí el primer empresario que tienes ya me sirvió. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, hasta luego. Nos vemos pronto.